Nunca olvidaré el momento en que mi padre se inclinó hacia mí en mi propia boda, sus labios rozando mi oído como si fuera a darme una bendición tierna. En su lugar, lo que salió fue veneno. Ya estás casada, dijo con esa voz ronca, oliendo a whisky y mentas de invierno, así que desaparece de esta familia para siempre. Me quedé helada, mirando las luces colgantes sobre el salón alquilado de la iglesia en Bloomington, Indiana, donde la recepción estaba en pleno apogeo. La gente reía, brindaba con copas, y el DJ ponía un viejo tema de Garth Brooks lleno de chasquidos. Para cualquiera que mirara, seguramente parecíamos padre e hija compartiendo una palabra privada. Pero por dentro, mi estómago se volvió hielo. No me miraba con orgullo. No con alegría, solo con esa misma mirada dura a la que me había acostumbrado. Desde que mamá murió, forcé un asentimiento educado. Mi entrenamiento en el ejército me enseñó a mantener el rostro firme cuando las balas volaban. Comparado con eso, tragarme las lágrimas delante de la familia no era tan difícil. Caminé de regreso hacia Michael, mi nuevo esposo, que estaba junto al ponchero con su traje prestado, conversando nervioso con una de mis amigas del instituto. Deslicé mi mano en la suya, la apreté una vez y sonreí como si nada hubiera pasado. Pero en mi cabeza, las palabras resonaban una y otra vez. Desaparece de esta familia para siempre. Todo el día había sido incómodo desde el principio. La iglesia olía a cera vieja y pollo frito porque las señoras de la primera bautista habían preparado la comida ellas mismas. Era sencillo, pero era nuestro. Los padres de Michael habían conducido desde Terre-Haute y trajeron un pastel casero con grueso glaseado de mantequilla. Decían que sabía a bodas de los años 60. Mis compañeros del ejército en Fort Hood llegaron con el uniforme, sus botas relucientes golpeando el suelo de linóleo. Debería haber sido un día de alegría. Y aún así, allí estaba papá. Tommy Lawson, 62 años, con entradas bajo esa gorra de camionero que nunca dejaba en casa hasta hoy. Llegó en un traje rígido que no le quedaba bien. Corbata torcida, su mano aferrada al brazo de Carla Jenkins, su supuesta prometida. Una rubia de bote con tos de fumadora y un perfume penetrante que se quedaba en el aire mucho después de que pasara. La gente del pueblo murmuraba sobre ella, pero caminaba, sonriendo como si fuera la reina de Indiana. Me di cuenta de inmediato de que la había sentado en el asiento de mamá, el asiento que debería haberse dejado vacío en honor a Linda Lawson, mi madre, la mujer que me crió y me sostuvo en cada despliegue hasta que el cáncer se la llevó. Hace 5 años. Intenté no pensarlo mientras caminaba hacia el altar. Me repetí que podía soportar un solo día. Pero cuando los votos terminaron, el arroz voló y todos aplaudieron, papá aún encontró la forma de clavar el cuchillo. Más tarde, salí al estacionamiento de la iglesia para tomar aire. El frío de enero me mordía las mejillas. Michael me siguió, con el abrigo colgado del brazo, su aliento empañando el aire bajo la tenue luz amarilla del farol. ¿Estás bien, Beck?, preguntó con esa voz suave, como si ya supiera la respuesta. Negué con la cabeza y solté una risa amarga. Me dijo que no pertenezco, que debería desaparecer. La mandíbula de Michael se tensó. Nunca le había gustado mi padre, pero respetaba que yo intentara mantener la paz. ¿Lo dijo delante de Carla? No, solo a mí. Lo bastante bajo para que nadie más lo oyera. Así es como actúa. Michael puso su abrigo sobre mis hombros. Pronto nos iremos a casa. Ya no tienes que quedarte aquí con él. Adentro, la gente seguía bailando. El hijo adolescente de Carla, Dylan, pavoneaba con sus botas nuevas, presumiendo de la camioneta que el prometido de su madre le había comprado. Papá reía y le daba palmadas en la espalda como si Dylan fuera el hijo que siempre quiso. Yo me quedé al borde de la pista, observándolos, con el corazón ardiendo en el pecho. No eran solo las palabras de esta noche. Eran años sobre años. Cada fiesta en la que volví uniformada, orgullosa, y él apenas levantaba la vista. Cada vez que le pasaba dinero al hijo de Carla mientras me decía que yo era demasiado independiente para necesitar ayuda. Cada vez que me hacía sentir que la muerte de mamá era, de algún modo, culpa mía porque me había dejado el apartamento. Pensé en ese apartamento, el de la avenida Kirkwood con la pintura amarilla descascarada. Mamá había trabajado en 2 empleos para comprarlo y cuando murió, lo dejó a mi nombre. Papá odiaba eso. Decía que era propiedad familiar y que le correspondía a él. Pero mamá había querido que yo tuviera algo mío, un lugar que no pudiera ser arrebatado. De pie allí, con mi vestido de novia, mirando a mi padre brindar con su amante, lo entendí. Tal vez no podía lograr que me viera como su hija, pero sí podía lograr que respetara lo único que mamá me había dejado. Así que sonreí. Sonreí amplia, más de lo que dolía por dentro. Y lo dejé creer que era solo la hija educada que asentiría y desaparecería en silencio.
pero en mi mente ya se desplegaba un nuevo plan. La mañana después de la boda, desperté antes de que saliera el sol y me quedé allí, escuchando cómo respiraba la casa. El dúplex de Michael en el sur de Bloomington era silencioso al amanecer, la caldera encendiéndose con un golpe hueco. La luz del porche de un vecino apagándose, el leve silbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado en Walnut. Aún podía oler la laca de anoche en la funda de mi almohada y el azúcar del glaseado en mi lengua. Mis pantorrillas dolían por esos tacones ridículos que las damas de honor me habían convencido de usar. En algún lugar del pasillo, una tubería hacía tic al enfriarse. El silencio se sentó conmigo como un viejo amigo que no hace preguntas. Mamá siempre amaba las mañanas, la calma antes de que alguien necesitara algo. Cuando era niña, me escabullía hacia la cocina y la encontraba ya vestida, café en mano, la otra mano apoyada en el mostrador, de pie, pensando. Me miraba y sonreía despacio, como si hubiera estado esperando a que me despertara. Pude verla. Ahora. En mi mente, Linda Lawson, su cabello oscuro recogido, la sencilla alianza de oro que nunca se quitaba, las mangas de la bata manchadas de harina de los bizcochos que hacía la mayoría de los sábados. Volteé el teléfono en la mesita. De noche. 3 mensajes de viejos compañeros de clase. Te ves preciosa. Estamos muy felices por ti. Dile a tu padre gracias por la barra libre. Me quedé mirando ese último hasta que la burbuja de ira subió y se deshizo de nuevo. Michael roncó una vez y rodó hacia mí, su mano encontrando mi hombro en sueños. La aparté suavemente sobre la manta y me incorporé. En el espejo del baño, la mujer que me devolvía la mirada tenía la firmeza de una soldado y una mancha de rímel en el pómulo. Mojé un paño con agua tibia y lo presioné contra mi piel hasta que el calor se fundió conmigo. La frase de papá, desaparece de esta familia, seguía parpadeando como un letrero de neón que no muere, lo bastante brillante para iluminar toda la fealdad a su alrededor. No iba a pasar otro día rogando por estar en el lugar donde mi madre me crió. No iba a pedir permiso para conservar lo que ella había puesto a mi nombre con su propia mano. Preparé café en la vieja cafetera abollada que Michael había conseguido de su primo después de una venta de garaje. Me gusta fuerte y negro. El aroma amargo del grano me recordó a las mañanas en el cuartel. Vertí un poco en una taza desportillada de los Hutchers y lo llevé a la mesa. Una franja de sol se coló entre las persianas y cayó sobre la carpeta legal que había dejado allí la noche anterior. El testamento de mamá, la escritura del apartamento en Kirkwood, la carta de su abogado, fechada la semana antes de morir. Pasé los dedos por el borde rugoso del sobre y luego lo dejé en la mesa, como si pudiera romperse si lo sujetaba mal. Recordé el día en que mamá me contó cómo había ahorrado y ahorrado, recortando cupones hasta que las tijeras se trababan, aceptando turnos extra en la panadería del supermercado y comprando ese pequeño de 2 habitaciones cuando me fui al campamento básico. Una mujer debe tener algo que sea suyo, dijo, golpeando la mesa de la cocina con el dedo. No porque esté planeando huir, sino porque está planeando resistir. Me sonrió, cansada alrededor de los ojos, pero con firmeza en la boca. Algún día, si necesitas empezar de nuevo, no comenzarás desde cero. Cuando llegó el cáncer, trató de actuar como si no fuera grosero llegar a los 49. Usaba un pañuelo en la iglesia y llevaba barras de limón al salón de comunión, y le decía a todo el mundo que estaba bien. Que solo estaba cansada, mientras los huesos de sus muñecas comenzaban a notarse. Yo conducía los fines de semana libres siempre que podía. Le trenzaba el cabello cuando comenzaba a caerse a mechones. Aprendí qué pastillas la mareaban y cuáles llamaba las buenas. Papá cortaba el césped en filas largas y furiosas y daba portazos. La casa quedó en silencio el día que mamá le dijo que dejaría el apartamento a mi nombre. Escuché ese silencio como un grito. Después de que murió, no fue a la lectura del testamento. Me llamó después y dijo que no era correcto que la propiedad familiar quedara en manos de la cabeza del hogar. Le respondí que mamá lo había comprado con los cheques de la panadería que él nunca cobró. Colgo. Abrí la carpeta y pasé el pulgar sobre el membrete en relieve. Randall & Cobb, abogados. Conocí al señor Randall 2 veces, una para firmar un poder notarial mientras aún estaba desplegada y otra para actualizar a mi propio beneficiario de seguro de vida cuando renové. Es de esos abogados mayores que usan trajes de lana incluso en junio y llaman a todos por su nombre sin sonar falsos. Su oficina huele a libros viejos y menta. Era el abogado de mamá. Ella confiaba en él. Eso significaba algo para mí. Michael entró en la cocina, el cabello aplastado de un lado, la camiseta arrugada. «Te has levantado temprano», dijo con la voz áspera. No podía dormir. «Hay café». Se sirvió una taza y se sentó, mirando los papeles. «¿Estás segura de que quieres empezar con esto hoy? No quiero que se pudra».
Sujeté la taza de cerámica con ambas manos y sentí que mi pulso se estabilizaba. Me dijo que desapareciera. Me lo lleva diciendo en pequeñas dosis desde que mamá murió. Ayer, simplemente dejó de fingir. Yo también terminé de fingir, Michael. Asintió despacio y con firmeza, como cuando aprieta tuercas. Me tienes a mí. Lo sabes. Lo sé. Extendí la mano y apreté sus dedos. No intento arruinarlo. Solo quiero que la línea quede donde mamá la trazó. Él sopló sobre su café. Entonces llama a Randall, lo hice. La recepcionista reconoció mi nombre y me pasó la llamada. La voz de Randall era tranquila, medida como un metrónomo. LeConte. Sobre el apartamento, el testamento, la cuenta conjunta que papá había vinculado al nombre de Carla y las palabras que me dijo anoche. No lloré. Lo mantuve claro y directo. Rebecca, dijo, y pude escuchar la simpatía sin compasión. Tu madre fue muy clara. El apartamento es tuyo. Si deseas vender, puedes ponerlo en lista hoy mismo. En cuanto a la cuenta, la señora Lawson agregó una cláusula. Cuando volvió a redactar su testamento, estableció que los ahorros familiares no podían usarse para nadie fuera de su familia inmediata sin su consentimiento por escrito. Previó los desacuerdos. Congelarla para revisión está dentro de tus derechos. Lo enfurecerá, respondí. Y está furioso. Esto lo hará legal. Hizo una pausa. Ven esta tarde. Iniciaremos el proceso de venta y presentaré los avisos necesarios. Al banco y al tribunal. Cuando colgué, me sentí más ligera y más pesada al mismo tiempo, como si hubiera dejado un peso y tomado otro hecho de hierro, pero a mi medida. Michael deslizó un plato de tostadas sobre la mesa. Come algo, dijo. Temblarás menos. Tragué un trozo. Me supo más a sal que a mantequilla. Después me duché, trencé mi cabello y me puse vaqueros, botas y un suéter negro sencillo, ropa que no llamaba la atención. Afuera, el aire tenía ese mordisco metálico que anuncia nieve. Conduje mi viejo Corolla al otro lado de la ciudad, pasando por el Palacio de Justicia del Condado de Monroe con su cúpula de piedra caliza y la estatua de un soldado al frente. Le asentí cuando el semáforo se puso en rojo. No sé por qué. Quizá quería un testigo. La oficina de Randall estaba en el segundo piso de un edificio que solía ser un banco. Las escaleras crujieron bajo mi peso. La recepcionista, Janice, me dedicó una sonrisa suave y señaló la caja de té. Menta, como le gustaba a tu madre, dijo. Los ojos me ardieron y luego se calmaron. En la oficina de Randall, firmé papeles hasta que mi firma parecía el nombre de otra persona. Llamamos a un agente inmobiliario, Joe de Keller Williams, que dijo que por la ubicación del apartamento cerca del campus recibiría ofertas rápido, incluso con la pintura descascarada. Le entregué a Randall los números de la cuenta bancaria. Tenía los correos electrónicos de Carla, presumiendo de nuestros ahorros para la camioneta de Dylan, y la cláusula del testamento de mamá. Él escaneó cada página como un hombre buscando minas terrestres y asintió cuando terminó. Habrá repercusiones, dijo con calma. No respondas. Déjame mantener todo por escrito. Sé civil. Deja que los hechos hablen, pensé en la mesa de la cocina de mamá, en su dedo golpeando. Una mujer debe tener algo que sea suyo. Guardé una copia de la escritura en mi bolso y me levanté. De camino a casa, pasé por el apartamento. La luz del porche estaba fundida. La yedra que había olvidado recortar empezaba a reclamar el revestimiento otra vez, trepando por la pequeña ventana de arriba que antes era mi habitación. Pasé la mano por la barandilla, sentí la escama fría de la pintura bajo mi palma. Y abrí la puerta. El aire estaba cargado de polvo y limpiador de limón. El chal de mamá aún reposaba doblado en el respaldo del sofá donde lo había dejado la primavera pasada. Lo levanté hasta mi rostro y respiré, medio esperando que aún guardara su olor. No lo hacía, no del todo. Pero el recuerdo sí. Lo estoy haciendo, mamá, dije en la habitación vacía. No para herirlo, para mantenerte conmigo. Afuera, las nubes se amontonaban, bajas y grises. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Michael preguntando si quería chili para la cena. Respondí que sí y cerré la puerta tras de mí. Cuando la llave giró, sentí que algo dentro de mí también giraba, como una caja fuerte al caer un pestillo en su sitio. Entonces no sabía lo ruidoso que sería el resultado. Solo sabía que había encendido el fuego correcto, el que te mantiene viva en invierno. No llegas al punto de decirle a tu única hija que desaparezca para siempre en una sola noche. Ese tipo de veneno hierve lento, gota a gota, año tras año, hasta que llena las venas de un hombre. Para cuando llegó mi boda, papá llevaba tanto tiempo sirviéndome ese veneno que casi podía predecir su sabor. Recuerdo la primera grieta real entre nosotros después de que mamá murió.
El funeral fue en una tarde cruda de marzo, de esas en que el cielo de Indiana toma el color de un periódico mojado y el barro se pega a los zapatos. La gente de la iglesia trajo cazuelas, de atún, de ejotes, de papa, y la casa olía como si alguien intentara cocinar nuestro duelo para sacarlo de encima. Después del servicio, papá se quedó en la cocina con una cerveza en la mano, riendo demasiado fuerte por algo que dijo Carla. Ni siquiera se molestaba en disimular su presencia. La gente murmuraba, pero papá actuaba como si no oyera. Yo estaba en el pasillo, sosteniendo la bufanda de mamá, la que usó en su última quimioterapia. Me miró una vez, luego me dio la espalda. Fue entonces cuando me golpeó la idea de que cualquier parte de él que todavía le pertenecía a mamá había sido enterrada con ella. Los años después fueron una caída constante. Carla empezó a aparecer en todas partes. Al principio solo en las cenas, luego en Navidad, luego en Pascua. Traía a Dylan con ella, todo codos y arrogancia, 13 años y ya con esa sonrisa de quien se cree dueño del lugar. Papá le compró un PlayStation esa primera Navidad, mientras que a mí me dio una tarjeta de gasolina de $25 con un "no lo gastes todo de una vez" garabateado en el sobre. No dije nada. Todavía vestía uniforme, orgullosa de servir, orgullosa de cargar con la memoria de mamá. Pero por dentro, me sentía como una invitada en mi propia casa. Un verano, estando de permiso, encontré a papá en el camino de entrada lanzándole a Dylan las llaves de una Ford Ranger nueva. Todo chico necesita ruedas, dijo, inflando el pecho. Dylan aceleró el motor como si le hubieran entregado un trono. Yo estaba allí, con mi uniforme de faena, las botas cubiertas de polvo de entrenamiento, y papá ni siquiera se dio cuenta. Esa misma noche, murmuró sobre cómo nunca le di nietos, como si mi servicio me hiciera menos mujer, y luego estuvo la cuenta conjunta. Mamá la había abierto años atrás como ahorro para emergencias. Después de que murió, papá añadió el nombre de Carla sin siquiera una conversación. De pronto, esa cuenta pagaba los viajes de béisbol de Dylan, las visitas de Carla al salón, incluso la cuota inicial de la Ranger. Cuando pregunté una vez, papá ladró: «Tú no necesitas dinero, Rebecca. El ejército te alimenta». Dejé de preguntar, pero la herida más grande llegó el año que intenté volver a casa por acción de gracias. Venía de Irak, con el cuerpo todavía zumbando por el calor del desierto, y todo lo que quería era pavo y la receta de relleno de mamá. Llamé antes, le dije que iría, y respondió que estaba bien. Cuando llegué, fue Carla quien abrió la puerta. La mesa ya estaba puesta, platos tintineando. Dylan sentado en la cabecera como un pequeño príncipe. No había una silla para mí. Papá apenas levantó la vista mientras cortaba el pavo. «Debiste haber llamado antes», murmuró. «No planeamos un extra». Me comí un panecillo de pie en el mostrador y me fui antes del pastel. En el camino de regreso a la base, lloré. Contra el volante, no por la comida, sino porque estaba claro que ya no formaba parte del cuadro. Incluso el pueblo empezó a notarlo. En el supermercado me saludaban con un gesto educado y luego susurraban cuando pasaba: «Esa es la hija de Tommy Lawson, la que nunca menciona». Carla, en cambio, desfilaba por los pasillos con sus uñas cuidadas, presumiendo de las notas de Dylan, de cómo Tommy nos cuida tanto. La gente escuchaba porque ella lo decía como si ya fuera verdad. La traición no fue estruendosa. No fue una gran explosión. Fue un goteo. Un grifo que nunca deja de gotear. Una risa demasiado alta en el momento equivocado. Un asiento ocupado en la mesa. Un cheque escrito desde la cuenta equivocada. Un abrazo que nunca llegó. Para cuando papá susurró esas palabras en mi boda: «Desaparece de esta familia para siempre», entendí que él no iba a cambiar. Llevaba años tallándome fuera de su vida. La única sorpresa fue lo definitivo que lo hizo al fin. Esa historia, cada corte, cada moretón y cada silencio me endurecieron. Significaba que, cuando llegara el momento de enfrentarme, no tendría miedo. Ya había estado viviendo sin su aprobación, sin su amor, sin su protección. Lo único que quedaba por hacer era reclamar lo que mi madre me había dejado y dejar de permitir que él lo arrebatara, pedazo por pedazo. La mañana después de reunirme con Randall, me desperté con un nudo en el estómago, pero también con una extraña calma. Los soldados conocemos esa sensación: estás a punto de entrar en algo feo, pero tienes tu equipo listo, las botas bien amarradas. Hay miedo, sí, pero también claridad. Me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas, garabateando los pasos que debía seguir. Se sentía casi como una sesión de instrucción. Objetivo 1, finalizar la lista de venta del apartamento. Objetivo 2, presentar la orden de congelamiento de la cuenta conjunta. Objetivo 3, no dejar que papá me arrastre a una pelea a gritos. El ejército me había enseñado disciplina. Iba a usarla. Michael se apoyó en el mostrador, con el café.
Humeando en la mano, Beck dijo, no tienes que seguir con esto hoy. Acabas de Casarut. Podríamos conducir hasta Nashville, tomarnos un respiro. Lo miré, a la preocupación en sus ojos azules, y negué con la cabeza. No. Sí, espero, terminar. Convenciéndome de no hacerlo. Él me ha estado quitando pedazos durante años. Necesito trazar la línea ahora, mientras todavía me queda algo. Michael asintió. No discutió. Eso era lo que amaba de él. No era ostentoso, pero me sostenía como roca firme. Para el mediodía, estaba de vuelta en la oficina de Randall, firmando la documentación que pondría oficialmente el apartamento en el mercado. La agente inmobiliaria, Joe, se reunió con nosotros allí. Tenía el cabello rojo recogido alto y una risa capaz de sacudir el polvo de las vigas. Los alquileres para estudiantes están en auge ahora mismo, dijo hojeando su carpeta. Circa. Del Campus. 2 habitaciones. Tendrás ofertas antes del fin de semana. Mañana tomaré las fotos. Asentí, sintiendo el peso del apartamento de mamá transformarse de recuerdo en estrategia. Randall deslizó otro documento sobre el escritorio. Esta es la orden de congelamiento bancario. Una vez presentada, tu padre no podrá mover fondos hasta que el tribunal la revise. Eso podría tardar semanas, quizá meses. Bien, respondí, firmando con mano firme. Que se cueza en su propia rabia. Randall arqueó las cejas. Llamará. Gritará. Incluso puede aparecer en tu puerta. No lo enfrentes. Del KSI communique conmigo. Y así fue. Esa misma tarde, llegó el primer buzón de voz. La voz de papá estaba cargada de furia. ¿Te crees? Lista, Rebecca, vendiendo esa posilga que tu madre te dejó, congelando mi dinero. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una soldadita sin familia. No te atreves a desafiarme. Lo escuché una vez y luego lo borré. Michael me observaba, esperando que me estremeciera. No lo hice. Esto es solo ruido, dije. Que grite en el vacío. He oído peores en Bagdad. Michael esbozó una leve sonrisa. Tienes razón. En los días siguientes, el ruido aumentó. Carla también dejó un mensaje, su voz aguda y chillona. ¿Cómo? ¿Pudiste hacerle esto a tu padre? Él ha hecho tanto por ti. Dylan necesita ese dinero para la universidad. Me reí en voz alta al escucharlo. Qué curioso, murmuré. Nadie pensó que yo necesitaba ayuda para la universidad, o para el ejército, o para la vida. Guardé cada mensaje de voz, cada texto, cada amenaza apenas disimulada. Randall me dijo que documentara todo. Lo hice, etiquetando cada archivo en mi portátil con la fecha y la hora, como bolsas de evidencia en un caso. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba con Michael en el sofá, nuestro perro enroscado a nuestros pies, y me recordaba por qué hacía esto. No por venganza, ni siquiera para herir a papá. Lo hacía por mamá, por la mujer que trabajó hasta el cansancio para que yo tuviera algo mío. Por la soldado en mí que se negaba a ser borrada. Una semana después, Dylan apareció en la entrada, acelerando su camioneta como si fuera un grito de guerra. Lo observé desde la ventana mientras Michael salía, las manos en los bolsillos, tranquilo como un lago. ¿Está tu papá en casa?, bufó Dylan. No, respondió Michael. Pero yo sí. Di lo que tengas que decir. Dile a Rebecca que más le vale parar con esta mierda. Papá dice que está destrozando a la familia. Michael se apoyó en la barandilla, imperturbable. A mí me parece que tu papá hizo eso hace mucho tiempo. Dylan maldijo y quemó llanta, lanzando grava antes de rugir carretera abajo. Michael regresó. Se sacudió el polvo de los jeans y dijo, el chico tiene más caballos de fuerza que cerebro. Reí, pero sentí el pecho apretado. Esto se va a poner más feo, susurré. Entonces nos pondremos más duros, respondió Michael. Esa noche, acostada en la cama, pensé en lo que mamá diría si pudiera verme ahora. La imaginé doblando la ropa en la mesa de la cocina, levantando la vista con esa sonrisa paciente. Lo estás haciendo bien, Becky, diría. Mantenert. Firme no es crueldad, es supervivencia. Su voz me sostuvo. Al final de esa semana, el apartamento tenía 3 ofertas. La más alta vino de una pareja joven que buscaba su primer hogar. Firmé la aceptación, sintiendo que había plantado una bandera en un campo de batalla. La orden de congelamiento también se hizo efectiva. El banco envió un aviso de que todas las retiradas de la cuenta conjunta quedaban suspendidas a la espera de revisión. Casi podía escuchar el rugido de papá al otro lado del pueblo. No estaba desapareciendo. No me estaba esfumando en silencio como él quería. Seguía aquí. Y por primera vez en años, sentí que pertenecía exactamente al lugar donde estaba. La primera verdadera consecuencia llegó un sábado por la mañana,
Alrededor de una semana después de que la orden de congelamiento entrara en vigor, Michael y yo estábamos preparando el desayuno, huevos revueltos, tostadas y café fuerte, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la encimera de la cocina. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. 30 segundos después, volvió a sonar. Esta vez contesté, preparándome. Rebecca, ¿qué demonios has hecho? La voz de papá explotó tan fuerte a través de la línea que tuve que alejar el teléfono. Voy a pagar un depósito y me dicen que mi cuenta está congelada. ¿Mi cuenta? No tienes derecho. ¿Derecho? ¿Crees que puedes manejar mi vida desde ese departamentito con el que tu madre me estafó? Esperé a que dejara de gritar. Papá, ¿conoces el testamento? Mamá puso límites. Yo solo me aseguro de que se respeten. Estás destrozando a esta familia, rugió. Casi me reí. ¿Qué familia, papá? La donde en Acción de Gracias no hay una silla para mí o la donde Dylan recibe una camioneta nueva mientras tú. ¿Me dices que el ejército ya me alimenta lo suficiente? ¿De qué familia estamos hablando? El silencio se alargó al otro lado, luego un gruñido. Te vas a arrepentir. Click. Michael untaba mantequilla en su tostada, mirándome con ojos cautelosos. Está alterado, dijo. Está acorralado, lo corregí. La semana siguiente, Carla dejó un mensaje goteando azúcar y veneno. Rebecca, cariño, no entiendes. Tu papi solo está intentando cuidarnos. Dylan está a punto de graduarse y este congelamiento de la cuenta lo está arruinando todo. ¿No podrías simplemente soltarlo? Sé razonable por una vez. Guardé el buzón de voz tal como Randall me había indicado. Esa tarde lo reproduje mientras Michael cambiaba el aceite del coche de un vecino en la entrada. Me apoyé en el marco de la puerta, brazos cruzados, escuchando otra vez la falsa dulzura de Carla. Luego lo borré. La vida en casa tomó un ritmo extraño. De día, Michael iba a trabajar al taller y yo tomaba turnos en el centro comunitario ayudando a veteranos a llenar trámites de beneficios. De noche, nos sentábamos en nuestro sofá de segunda mano, el perro acurrucado entre nosotros, viendo reposiciones de Jeopardy mientras mi teléfono se iluminaba con llamadas llenas de ira. No contestaba la mayoría. Cuando lo hacía, mantenía mi voz firme, corta, casi militar. Una tarde, Dylan pasó conduciendo despacio, su Ranger rugiendo como un reto. Me quedé en la ventana viéndolo pasar 2 veces antes de que acelerara. Michael levantó la vista de su crucigrama. Quiere una reacción. No la tendrá, dije. Aún así, el peso de todo me presionaba. En la iglesia, los domingos, la gente me miraba con ojos curiosos. Algunos susurraban con simpatía. Otros chasqueaban la lengua como si hubiera hecho algo vergonzoso. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que la razón. Sonreí con cortesía, estreché manos y los dejé preguntarse. Una mujer, la señora Jenkins, sin relación con Carla, me apretó el brazo después del servicio. Tu madre estaría orgullosa, Rebecca. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esas palabras me acompañaron toda la semana. Mientras tanto, Randall me mantenía informada. La venta del apartamento se cerró rápido. Joe tenía razón. Una pareja joven con un niño pequeño lo compró al contado. Cuando firmé los papeles finales, sentí que firmaba para dejar atrás mi infancia y asegurar mi futuro al mismo tiempo. El cheque era más dinero del que había tenido en mis manos en toda mi vida. Lo depositamos en una nueva cuenta, solo a mi nombre. La orden de congelamiento se prolongaba. Papá presentaba quejas a través de su abogado, insistiendo en que no era justo. Pero cada vez que Randall me enviaba copias de los documentos y sus notas tranquilas, siempre dentro de tus derechos. Deja que el proceso funcione. Aún así, no podía dejar de pensar en el rostro de papá en la boda. En cómo sus ojos ardían de odio cuando se inclinó hacia mí. Ya había visto esa mirada antes, una vez cuando tenía 16 y le pregunté. ¿Por qué nunca le decía a mamá que la amaba, ni una sola vez? Otra, cuando le dije que me iba a enlistar en lugar de ir directo a la universidad. Era una mirada que decía que nunca estaría a la altura del sueño que él tenía en su cabeza. Por las noches, acostada despierta junto a Michael, repasaba esos recuerdos. La forma en que papá reía demasiado fuerte con Carla. La forma en que Dylan se pavoneaba como si fuera el heredero al trono. Cada uno era un carbón en el fuego dentro de mí. No un incendio descontrolado, sino una llama constante, de esas que se guardan para el invierno. Luego llegó el día en que me los encontré en el supermercado. Estaba escogiendo manzanas cuando escuché la voz de Carla en el pasillo de al lado, tan fuerte como siempre. Ella solo tiene celos, le decía a una amiga. Rebecca no soporta que su padre por fin encontrara a alguien que lo valora. Todo este lío legal. Infantil. Doblé la esquina, con la bolsa de manzanas en la mano.
Los ojos de Carla se abrieron un instante antes de estrecharse. Papá estaba a su lado, la cara roja, fingiendo mirar las hogazas de pan. Dylan rondaba cerca, brazos cruzados, la mueca fija en el rostro. Buenos días, dije, tranquila como piedra. Carla resopló. Buenos días, papá no me miró. Agarró un pan y lo arrojó al carrito. Vámonos, los vi alejarse con el carrito chirriando y sentí que algo se movía dentro de mí. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, de la memoria de mamá, de trazar una línea tan clara que hasta los chismosos del pueblo pudieran verla. Esa noche me senté en la mesa de la cocina. El cheque de la venta del apartamento aún fresco en mi cuenta. Michael entró con las manos manchadas de grasa y preguntó, ¿estás bien? Asentí, mejor que bien, ya no soy invisible. Él me apretó el hombro. Entonces sigue erguida, Beck. Cuanto más tiempo se cuezan en su propia rabia, más daño harán sus propias palabras. Tenía razón. La venganza no consistía en gritar más fuerte. Era mantenerme firme hasta que el otro lado se quebrara. La citación llegó en un sobre sencillo, pero pesaba como plomo. Audiencia testamentaria, Palacio de Justicia del Condado de Monroe, programada para mediados de marzo. Papá había presentado una demanda para impugnar el testamento de mamá, alegando influencia indebida, diciendo que yo la manipulé para dejarme el apartamento y acceso a los fondos familiares. El nombre de Carla también aparecía, aunque no tenía ningún derecho legal. Me senté en la mesa, extendí la carta como un plan de batalla y sentí un extraño alivio. Por fin, todos los susurros, las amenazas, las llamadas telefónicas, tendrían que enfrentarse a mí a la luz, bajo los ojos de la ley. Michael se inclinó sobre mi hombro, leyendo el aviso. Supongo que llegó la hora. Sí, respondí. Mi voz era firme, aunque el pulso retumbaba en mis oídos. Es la hora. El Palacio de Justicia en el centro de Bloomington es un edificio antiguo de piedra caliza, su cúpula elevándose pálida contra el cielo gris de Indiana. La mañana de la audiencia, subí los escalones de piedra con mis pantalones negros bien planchados y un blazer azul marino, el cabello recogido con firmeza. Michael caminaba a mi lado con camisa limpia y corbata. Podía sentir las miradas de la gente del pueblo al pasar, vecinos, antiguos compañeros de clase, extraños curiosos que habían escuchado los chismes. En los pueblos pequeños, las audiencias judiciales son un tipo de teatro. Adentro, la sala revestida de madera olía levemente a barniz y polvo. Me senté en una mesa con Randall, su traje de lana impecable como siempre, su maletín de cuero abierto como el kit de un soldado. Al otro lado del pasillo estaba papá. Carla, sentada a su lado, con un escote pronunciado. Dylan encorvado detrás, con los audífonos colgando del cuello. El rostro de papá estaba enrojecido, la mandíbula apretada, las manos aferradas al borde de la mesa como si pudiera estrujar el resultado a la fuerza. El juez Harris, un hombre alto de cabello gris ralo, entró y el alguacil pidió orden. Seu. Mazo resonó por la sala, tan agudo como un disparo de fusil. La audiencia comenzó con el abogado de papá, un tipo engominado de Indianápolis, argumentando que mamá había sido presionada en sus últimos meses para favorecerme injustamente. Me pintó como manipuladora, sugiriendo que mi trasfondo militar me hacía intimidante. Me quedé quieta, las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. Entonces se levantó Randall. Su voz era tranquila, medida, cada palabra cayendo como un martillo. Clavando un clavo, su señoría, la señora Lawson trabajó en 2 empleos para comprar ese apartamento. Pagó cada cuota hipotecaria de su propia cuenta. Eligió, completamente por voluntad propia, dejarlo a su hija. Aquí están los registros, entregó al juez un expediente grueso. El papel susurró al caer. Luego pasó a la cuenta conjunta. En cuanto a los supuestos fondos familiares, la cláusula de la señora Lawson fue clara. Ningún retiro para gastos ajenos a la familia sin su consentimiento escrito. Sin embargo, los registros muestran múltiples pagos a la prometida del señor Lawson, la señora Jenkins, y a su hijo Dylan. Vehículos, viajes y gastos personales. Mi clienta, Rebecca Lawson, tenía todo el derecho de solicitar el congelamiento a la espera de revisión. El juez hojeó los documentos. Sus cejas se fruncieron, luego se alzaron. Papá estalló, esto es basura. Ella miente. Ha estado mintiendo desde el primer día. Su voz se quebró, llenando la sala. Carla le agarró del brazo, siseando. Tommy, siéntate, señor Lawson, dijo el juez con severidad, permanecerá en silencio hasta ser reconocido. Un estallido más y lo consideraré en desacato. La sala quedó en silencio. Podía sentir las miradas sobre mí. Gente de la iglesia, vecinos de la cuadra, incluso la cajera del supermercado, todos esperando a ver si me quebraba. No lo hice. El Randall deslizó un último documento hacia el alguacil, que lo llevó al juez.
Su señoría, esta es una carta escrita de puño y letra por la señora Lawson 2 semanas antes de su fallecimiento. Declara explícitamente que quiere que su hija tenga seguridad, que confía en que Rebecca honrará su memoria. Está notariada y testificada. El juez la leyó en silencio, luego dejó el papel con un suspiro suave. Este tribunal determina que Rebecca Lawson actuó plenamente dentro de sus derechos, tanto al vender el apartamento como al congelar la cuenta. A la espera de revisión. El testamento se mantiene tal como fue escrito. La petición de anulación queda denegada. Un murmullo recorrió la sala. Escuché jadeos, susurros. Ganó. Todo era cierto. El rostro de papá se tornó carmesí. La boca de Carla se abrió y se cerró de golpe, los labios apretados y blancos. Dylan se arrancó los audífonos, murmurando una maldición. El juez golpeó su mazo. Este asunto queda resuelto. Se levanta la sesión, mientras el alguacil pedía orden. Papá empujó la silla hacia atrás, señalándome con un dedo tembloroso. Pagarás. Por esto, Rebecca. ¿Crees que eres mejor que yo? No eres nada sin esta familia. Me puse de pie, alisando mi blazer, y lo enfrenté. Mi voz fue tranquila, lo bastante baja para que solo las primeras filas la oyeran. Ya soy esta familia. La que mamá me dejó. La que tú tiraste. Luego me giré y salí, con la mano de Michael firme en mi espalda. Randall iba justo detrás. En las escalinatas del tribunal, los reporteros del periódico local rondaban con libretas. Los vecinos murmuraban, algunos asintiendo, otros negando con la cabeza. Respiré el aire fresco de marzo, nítido y cortante, y sentí como se levantaba un peso. Michael me apretó la mano. Lo lograste, Beck. Negu con la cabeza. Lo logró mamá. Yo solo lo llevé hasta el final. Esa noche, sentada en la mesa de nuestra cocina, volví a reproducir el momento en mi mente. La voz del juez, los jadeos en la galería, el rostro de papá desplomándose bajo el peso de la verdad. No era triunfo lo que sentía. Era justicia. El tipo de justicia en la que mi madre hubiera creído. Silenciosa, firme, innegable. El fuego lento por fin había hervido, y entre las cenizas yo estaba entera. Las semanas después de la audiencia en el tribunal se sintieron extrañas, como si el pueblo hubiera girado un poco en su eje. Dondequiera que iba, los ojos me seguían. En la oficina de correos, la empleada deslizó mi paquete con un murmullo. Bien hecho, Rebecca. En la gasolinera, un viejo granjero inclinó su gorra y dijo, tu madre estaría orgullosa. Incluso en la iglesia, donde antes los susurros me quemaban la espalda, ahora la gente se detenía en el salón de comunión, apretando mi mano, diciéndome que habían visto el artículo en el Herald Times. No todos fueron amables. Algunos negaban. Con la cabeza, murmurando que la sangre es más espesa que el agua, que había avergonzado a mi padre. Pero yo me mantenía firme porque sabía la verdad. La sangre no justifica la crueldad. Y la familia no es una cadena a la que debas estar atada, por más profundo que corte. Papá, en cambio, se desmoronó. Carla desapareció en menos de un mes. Los rumores decían que empacó sus cosas en mitad de la noche, después de que la cuenta siguiera congelada y no entrara dinero. Dylan vendió la Ranger barata y se mudó de la ciudad. Papá siguió manejando su tienda de suministros de plomería un tiempo, pero cada vez menos gente quería comprarle después de lo que habían oído en público. Los pueblos pequeños no olvidan la vergüenza pública. Se volvió más hosco, más encerrado. Una tarde lo vi en la ferretería. Se veía más pequeño de alguna forma, los hombros caídos, el cabello más ralo. También me vio. Pero en lugar de fulminarme, se desvió hacia otro pasillo. Lo dejé ir. Por primera vez, no sentí calor en el pecho, solo un cansancio teñido de lástima. Mientras tanto, Michael y yo empezamos de nuevo. Con el dinero del apartamento de mamá compramos una pequeña casa de un piso en las afueras del pueblo, con revestimiento blanco y un arce en el patio delantero. Pintamos la cocina de amarillo porque mamá siempre decía que el amarillo hacía la mañana más suave. Michael construyó un banco de trabajo en el garaje, y yo planté tomates en el jardín trasero. No era lujoso, pero era nuestro, pagado. En su totalidad. Enmarqué la carta de mamá, la que había escrito para dejar claras sus intenciones, y la colgué en el pasillo. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía su mano firme en mi hombro, recordándome que mantenerme firme no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad, de no dejar que me borraran. Una tranquila tarde de domingo conduje hasta el cementerio con un ramo de margaritas. Me arrodillé en la tumba de mamá, quité las hojas y coloqué las flores. Mama, Susur, Mantuv. A salvo lo que mi dest. Él intentó arrancarme de esta familia, pero me aferré. Espero que estés orgullosa. El viento agitó las ramas desnudas sobre mi cabeza. Por un momento, juro que casi escuché su voz.
Una mujer debe tener algo que sea suyo. Me quedé allí hasta que el sol se hundió, tiñendo las lápidas de dorado. Y al fin me levanté, sacudiendo la tierra de mis rodillas. Caminé de regreso al coche más ligera, como si al fin hubiera dejado un peso junto a ella. Al mirar atrás ahora, no siento triunfo. Ni siquiera siento ira. Lo que siento es una especie de paz agridulce. Papá vivirá con sus decisiones y yo viviré con las mías. Y sé que esta crueldad puede resonar, pero también lo hace la fortaleza. El regalo de mamá no fue solo el apartamento. Fue el valor de protegerme, incluso cuando significaba quedarme sola. Si has escuchado hasta aquí, quizá también tengas tus propias cicatrices de familia, tus propias historias de traición o resistencia. Te pediría que pienses en ellas esta noche. ¿Quién estuvo a tu lado cuando el mundo se volvió frío? ¿Qué fue lo que defendiste que era verdaderamente tuyo? Y si esta historia significó algo para ti, agradecería que la compartieras o la pasaras a alguien que necesite escucharla. A veces, las batallas más difíciles no se libran en el extranjero ni en los tribunales. Se libran en silencio, en las mesas de la cocina y en las reuniones familiares donde lo que está en juego es la dignidad. Gracias por escuchar. Cuida de ti mismo y cuida de las personas que te ven por lo que eres.